Hola, ahora vamos a trabajar con las derivadas de orden superior. Una expresión se puede derivar las veces que sea necesario o lo indique el ejercicio, y se denota como sigue. Segunda derivada de x, y2' de y2', segunda derivada de y con respecto a x cuadrado, aquí segunda derivada de y con respecto a x. Esta es la representación de la segunda derivada. Luego tenemos representación de una tercera derivada y esta es la derivada enésima que aplicaría a cualquier otra derivada de orden superior a 3. En este tema hemos estudiado la derivada de tres tipos de expresiones: explícitas, implícitas y paramétricas. A continuación se presenta un ejemplo de cada una. Dadas las siguientes expresiones, hallar la segunda derivada. Tenemos f de x es igual al coseno de 2x por seno de 2x. En esta expresión f de x se encuentra despejado, es decir, y está despejado y representa una ecuación explícita. ¿Cómo derivamos una ecuación explícita? Refiriéndonos a los teoremas para derivar. Leyendo la expresión tenemos coseno de 2x por seno de 2x y eso tiene que ver con un producto de dos funciones. Aplicamos la regla del producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es el coseno de 2x, por el segundo derivado, que es seno de 2x, su derivada es coseno de 2x por 2. Luego de derivar tenemos que arreglar la expresión término a término. Tenemos este primer término donde el seno se multiplica por seno y quedaría seno cuadrado negativo, con este 2 multiplicando. Luego tenemos acá 2 por coseno cuadrado y quedaría de esta manera: menos 2 seno cuadrado de 2x más 2 coseno cuadrado de 2x. Una vez que realizamos ese arreglo término a término, verificamos si son semejantes para poderlo sumar o restar, y en este caso no lo son, pero si tienen algo en común y es el 2. Sacamos ese 2 de factor común y nos quedaría menos seno cuadrado de 2x en el primer término, y del segundo nos quedaría coseno cuadrado de 2x. Si arregláramos este factor que está acá, primero el término positivo y luego el término negativo, lo veríamos así. Y esta expresión representa una identidad trigonométrica equivalente al coseno del ángulo doble, que es coseno cuadrado del ángulo simple menos seno cuadrado del ángulo simple. Si en este caso el ángulo es 2x, entonces esto lo podemos transformar en el ángulo doble, es decir, 2 veces 2x, para obtener f' de x es igual a 2 coseno de 4x. Esto representa nuestra primera derivada y es a la que vamos a volver a derivar para hallar la segunda derivada. Vemos la función derivada como una función, es decir, constante por función. Copio la constante, derivo el coseno, que es menos seno del ángulo, por la derivada del ángulo, multiplico las dos constantes y nos quedaría menos 8 seno de 4x. Esta representaría nuestra segunda derivada. Luego vamos con la ecuación que se presenta acá, que sería una ecuación implícita. Esta ecuación implícita, ¿por qué? Porque estamos observando que la y está de grado 3, aquí la y está de grado 1, eso quiere decir que la y no la puedo despejar y tengo que derivarla término a término aplicando los teoremas. Identificamos, tenemos 4 términos. En el primer término tenemos 2x como su derivada, el segundo término sería 2 por 3y cuadrado, es decir, 6y cuadrado, y como estamos derivando a y, multiplicamos por y', más 4 por la derivada de y, que es y', es igual a la derivada de 2, que es igual a 0. Si estuviéramos buscando la primera derivada de esta expresión, estos dos términos que tienen a y' los pasaríamos para el otro lado, luego sacaríamos un factor común y obtendríamos la primera derivada implícita. Ya lo habíamos visto en clase. Pero en este caso, como estamos buscando una segunda derivada, yo voy a partir de esta expresión identificando nuevamente cuántos términos hay: 1, 2 y 3. En este primer término la derivada de 2x es 2 menos la derivada de este segundo término, que aquí
tenemos un producto, porque y es una función y y' es otra función. Derivada del primero, como estoy derivando a y, tengo que multiplicar por y' por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de y', que sería la segunda derivada de y, más 4 por la derivada de y', que es y2' igual a 0. Nosotros estamos buscando despejar a y', o mejor dicho, y2'. Ese y2' se encuentra dentro de este paréntesis, entonces distributivamente quitamos este paréntesis, haciendo la multiplicación del negativo, y tenemos que 2 menos este término, donde y' por y' se transforma en y' al cuadrado, menos este término, más 4y2'. Como nuestra incógnita son estos dos términos los voy a pasar para el otro lado, y entre ellos saco un factor común. Luego de sacar el factor común, como está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. La expresión del numerador es divisible entre 2 y la expresión del denominador también es divisible entre 2. Entonces podemos simplificar esa expresión y nos quedaría que la segunda derivada es 1 menos 6y por y' al cuadrado entre 3y cuadrado menos 2. Bien, allí tenemos la segunda derivación implícita. Cabe resaltar que si yo llego a esta derivada, desde la primera derivada, yo puedo también hacer una derivación implícita, sabiendo que y', su derivada es y2', y que cuando me toque derivar el denominador, pues también tiene que salir un y' por allí que hay que despejar. Ahora vamos a trabajar las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo sé yo que esto es una ecuación paramétrica? Y está en función de t, x está en función de t. Para determinar la primera derivada de esa ecuación, tenemos que derivar a y con respecto a t y derivar a x con respecto a t, y obtendríamos que en el primer caso, siendo una potencia bajo el exponente, copio la función, le resto 1 al exponente por la derivada del seno, que es el coseno de t, por la derivada de t, que es 1, y por eso no lo coloco. Luego viene la derivada de x con respecto a t, que sería simplemente la función trigonométrica por la derivada del ángulo, que es 2. Derivada del seno de 2t sería coseno de 2t por 2, arreglo y tengo 2 coseno de 2t. Observemos los ángulos de las dos derivadas. En este primer caso tengo un ángulo simple y aquí tengo un ángulo doble. Esta expresión que está allí, yo la puedo transformar aplicando una identidad, sabiendo que esta es equivalente al seno del ángulo doble, y con estos dos resultados llego a la primera derivada. Al dividir seno de 2t entre coseno de 2t, ellas dos, su cociente es equivalente a la tangente, entonces hago la transformación y me queda 1/2 de la tangente de 2t, y aquí obtengo mi primera derivada, necesaria por supuesto para llegar a la segunda derivada. En esta segunda derivada, la primera derivada, que es y', yo la voy a derivar con respecto a t, y ese resultado lo tengo que dividir entre dx de t. Este dy' de t representa la derivada de la primera derivada con respecto a t. Si la primera derivada obtenida anteriormente es 1/2 de la tangente de 2t, esa es mi y', al momento de derivarla, esto es una constante por una función. Copio la constante y derivo la tangente, que es la secante cuadrado del ángulo, por la derivada del ángulo. Luego, ¿por qué el resultado no aparece el 2 por ningún lado? Porque el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo se simplifica y se transforman en 1 que queda multiplicando la secante cuadrada. Ya tengo la derivada de la primera derivada, que ahora tengo que dividirla entre dx de t para llegar a la segunda derivada. Y es como sigue: secante cuadrado de 2t es lo que va en el numerador, y en el denominador es lo que habíamos hallado con anterioridad. Estas dos expresiones yo las tengo que dividir, si es posible. La secante es la inversa del coseno, pues aplico identidad. 1 entre coseno cuadrado de 2t entre 2 coseno de 2t. Aquí aplico una doble c y en el numerador me queda 1 y en el denominador 2 veces el coseno cúbico de 2t. El 1 entre coseno cúbico es equivalente a una identidad, que es la secante cúbica. Entonces el resultado de la segunda derivada va a ser 1/2 de la secante cúbica de 2t.
Bien, espero que hayan entendido y cualquier pregunta los espero en el Classroom. Saludos.